Los instrumentos de medición nos permiten capturar datos de diferentes variables para poder ejercer una supervisión constante. Por tal razón, juegan un papel de vital importancia en todos los procesos de automatización. El grupo número uno se ha dado la tarea de realizar una investigación sobre los instrumentos de nivel. Este grupo está conformado por mi persona, Kleiner Recalde, Brady Margudes y Saray Rivero. La medición de nivel se define como la determinación de la posición de interfaz entre dos medios. Estos usualmente fluidos, pero pueden existir sólidos o combinaciones de ellos. La interfase puede existir entre un líquido y un gas, un líquido y su vapor, dos líquidos, un sólido o un sólido diluido y un gas. El instrumentista debe conocer las diferentes técnicas de medición disponibles para así poder realizar una selección e implementación del sistema más acorde. Los dispositivos de medición de nivel trabajan midiendo la altura del líquido sobre una línea de referencia, la presión hidrostática, el desplazamiento producido en un flotador por el propio líquido contenido en el tanque del proceso, aprovechando las características eléctricas del líquido. Generalidades. La medición de nivel alcanzada por un líquido de densidad constante en un recipiente puede realizarse de varias formas, atendiendo a los siguientes factores. Recipientes abiertos o cerrados. Características de cada recipiente. Características del fluido bajo medición. El nivel puede ser medido directamente o puede ser inferido. Métodos de medición para la medición de nivel continuo. La medición de nivel continua mide el nivel de llenado de un depósito o un ciclo mediante distintos métodos de medición y lo convierte en una señal electrónica. La señal de nivel se muestra directamente en su sitio o se vincula a un control de procesos o sistema de control. Las aplicaciones típicas para la medición de nivel continua son los depósitos de proceso, los depósitos de almacenamiento o los silos en la industria de proceso. Los productos a medir incluyen líquidos, pastas, polvos o sólidos. ¿Qué métodos de medición existen para una medición de nivel continuo? Para la medición de nivel continuo se pueden utilizar los principios de medición indicados a continuación. Medición de nivel de radar. Medición de nivel e interfaz por radar guiado. Medición de nivel con ultrasonidos. Medición de nivel capacitiva. Medición de nivel hidrostática. Medición de nivel por radiometría. Saber cuál es el principio de medición más adecuado depende del lugar en el que se deba utilizar el sensor de nivel. Métodos directos. Estos consisten en medir directamente la superficie libre del líquido a partir de una línea de referencia. Pueden ser observación visual directa de la altura sobre una escala graduada. Ejemplo, medidor de vara, de tubo de vidrio, etc. Determinación de la posición de un flotador que descansa sobre la superficie libre del líquido. Ejemplo, flotador y cinta, flotador y eje, etc. Electrodos que hacen contacto con la superficie libre del líquido. Métodos indirectos. Estos consisten en medir otros efectos que cambian con el nivel del líquido. Entre ellos están la medición de presión hidrostática o la presión diferencial, la medición de fuerza de empuje, ejemplo, como en el tubo de torsión, la medición de la radiación nuclear, ejemplo, el medidor radioactivo, reflexión de ondas de radio de radar o sónicas de la superficie libre del líquido, ejemplo, el medidor ultrasónico, medición de la capacitancia eléctrica, medición directa de nivel, medidores de sonda o de vara. Estos instrumentos consisten en una varilla o regla graduada de la longitud conveniente para introducirla dentro del depósito. La determinación de nivel se efectúa por la lectura directa de la longitud mojada por el líquido, cuando la sonda se introduce hasta el fondo del tanque. Medidores de gancho. Consiste en una varilla graduada con un gancho que se sumerge en el líquido y se levanta después hasta que el gancho rompe la superficie del líquido. En este caso, la distancia entre el C-punto y la parte superior del tanque representa directamente el nivel del tanque. Medidores de nivel de cristal. Consisten en un tubo de vidrio con sus extremos conectados al tanque mediante bloques metálicos y válvulas. Se usan por lo general 3 válvulas, 2 de cierre, de seguridad y de mantenimiento en los extremos del tubo, con las cuales se impide la fuga del líquido en caso de ruptura del tubo y válvula de purga. La conexión hidráulica o neumática. En este caso, el flotador actúa sobre un fuelle de tal modo que varía la presión
del circuito hidráulico o neumático y señala en el receptor del nivel correspondiente. Esta también es usada generalmente para mediciones a distancia y permite distancias de transmisión de hasta 75 metros. Puede emplearse en tanques cerrados, sin embargo, requiere una instalación y calibración complicada y posee partes móviles en el interior del tanque. La conexión eléctrica. Esta consta de un flotador conectado a un eje giratorio mediante un brazo, el cual hace girar el eje de potenciómetro o desplaza la guía de un potenciómetro recto, ya que este básicamente tiene un transductor eléctrico de resistencia variable. Medidor de electrodos. Consiste en uno o varios electrodos dentro de un tanque y un relé electrónico eléctrico que es excitado cuando un líquido se moja. Con este método se aprovecha la conductividad eléctrica del líquido para hacer el contacto eléctrico. Por lo tanto, este debe ser suficientemente conductor para que el relé sea capaz de detectar el paso de corriente. Medición indirecta de nivel. El representante común de este tipo, el medidor, es el medidor del tubo de torsión, el cual consiste en un flotador vertical y largo parcialmente sumergido en el líquido y conectado mediante un brazo a un tubo de torsión unido rígidamente al tanque. Dentro del tubo y unido a su extremo libre se encuentra una varilla que transmite el movimiento de un giro a un indicador en el exterior del tanque. Medidores de nivel de flotador. Consiste en un flotador situado en el seno de un líquido y conectado al exterior del tanque, indicando directamente el nivel. La conexión puede ser directa, magnética, eléctrica e hidráulica. Conexiones directas. Existen dos modalidades, flotador y cinta. Consta de un flotador que puede ser de níquel, cobre o plástico, el cual está conectado mediante una cinta y a través de una polea a un contrapeso al exterior del tanque. La posición del contrapeso indicará directamente el nivel. Su rango de medida será igual a la altura del tanque. Flotador y eje. Consiste en un flotador conectado a un eje giratorio que sale del tanque y en cuyo extremo se encuentra una aguja indicadora, la cual indica sobre una escala el nivel del tanque. Este método se puede utilizar en una gran variedad de líquidos, inclusive en aquellos de alta viscosidad y en tanques cerrados con presiones hasta de 1000 psi. Otra conexión que podemos conseguir es la conexión magnética. Tenemos acá flotador magnético con cinta y flotador magnético con indicación por color. El flotador magnético con cinta consta de un flotador anular que posee un imán en su interior y que se desliza alrededor de un tubo sellado instalado en una forma vertical dentro del tanque. Dentro del tubo, una pieza magnética sigue al flotador en su movimiento y mediante un cable a varilla arrastra el indicador del instrumento situado generalmente en la parte superior del tanque. El instrumento puede ser, además, transmisor neumático o electrónica. Como podemos ver en la imagen, se ve que el indicador pasa a través de un tubo sellado. Flotador magnético con indicación por color. Esta es una variante de la conexión magnética en donde el flotador que posee en su interior un imán se desliza sobre una guía próxima o una pared del tanque. En este caso, la indicación se realiza mediante la rotación de pequeños elementos magnetizables del color que el imán atrae. Al pasar cerca de ellos, sí, cada una de las paredes del elemento con una de las paredes de este elemento son de un color distinto. Entonces, el elemento que está en una posición diferente de los otros y por este mismo muestra el color distinto que indicará la posición de este nivel. Ahí podemos ver, como tenemos en la imagen, una parte como unos triángulos, que ese sería cada uno indicando el color dependiendo cómo vaya la guía del mismo. La medición de nivel por presión hidrostática o presión diferencial. Es otro de los medidores que vamos a conseguir en el mercado. Este método se basa como su nombre lo indica, en la medición de la presión hidrostática en el fondo del tanque o la presión diferencial entre dos puntos del tanque, la cual será directamente proporcional al nivel del líquido en el tanque. Estos instrumentos se pueden usar tanto en tanques abiertos como en tanques cerrados, sin embargo, su funcionamiento es diferente en ambos casos.
Para tanques abiertos se usa la presión hidrostática manométrica y en tanques cerrados se usa la presión diferencial entre la parte inferior y superior del tanque. Medición de nivel por presión hidrostática en tanques abiertos. En tanques abiertos se utiliza directamente la presión hidrostática manométrica, medida en el fondo del tanque, la cual será directamente proporcional a la presión. Estas existen varios tipos de medidores de nivel para tanques abiertos para saber. También tenemos medidores manométricos y medidor de membrana. El medidor manométrico consiste en un manómetro conectado directamente a la parte inferior del tanque. La lectura del manómetro indicará directamente la altura entre el nivel del líquido y el eje del manómetro, por lo que este se puede calibrar en unidades de nivel. Para este instrumento se acostumbra instalar, además de una válvula de cierre, para poder desmontar el instrumento sin tener que vaciar el tanque. La de medidor de membrana, se utiliza una membrana conectada con un tubo estanco lleno de aire a un instrumento medidor de presión. En este caso, la fuerza ejercida por la columna de líquido sobre el área de la membrana comprime el aire atrapado en el tubo con una presión igual a la presión ejercida por la columna del líquido. El volumen del aire interno suele ser bastante grande, por lo cual el sistema está limitado a distancias no mayores de 15 metros debido a la compresibilidad del aire. Como podemos ver en la imagen, se puede ver desde el lado izquierdo cómo se muestra la parte del manómetro, un ciclo de purga donde está mostrando el tanque lleno y un punto de la válvula en un nivel mínimo y una imagen de un manómetro. Y del otro lado vamos a ver casi la misma estructura con un manómetro, pero en este lado vamos a tener con una caja abierta y una caja cerrada dependiendo del nivel. Va a surgir la purga. También encontramos el sistema de trampa de aire y medidor de tipo de burbujeo. El sistema de trampa de aire es similar al de la caja diafragma abierta, solo que no posee diafragma, quedando el aire del sistema de medición atrapado simplemente por el líquido. La principal limitación de este sistema es la posibilidad de pequeñas fugas del aire atrapado, por lo cual se requiere de aire de reposición y de una calibración periódica. El medidor de tipo burbujeo, emplea un tubo sumergido en el líquido a cuyo través se hace burbujear aire mediante un regulador del caudal. La presión del aire en la tubería es equivalente a la presión hidrostática ejercida por la columna del líquido. Es decir, a nivel, este sistema es simple y da buenos resultados, en particular en el caso de líquidos muy corrosivos o con sólidos en suspensión y emulsiones. La medición de nivel por presión hidrostática en tanque cerrado. De esta forma vamos a obtener dos tipos, tanque cerrado con atmósfera no condensable y tanque cerrado con atmósfera condensable. El primero vamos a conseguir que el diafragma por lo general tiene una forma de un transmisor neumático o electrónico, lo cual podemos ver en la imagen indicando desde el punto P1 y P2 que vamos a ver en la primera imagen. Este mismo requiere de un tubo en U que se usa cuando se quiere hacer la medición en un sitio. Cuando tenemos el tanque cerrado con atmósfera condensable, en este caso lo que se hace es que los tanques cerrados con atmósfera condensable, vamos a ver que en ejemplo en una caldera se presenta la particularidad que el vapor que se encuentra en la parte superior del tanque se condensará y al enfriarse en la tubería de conexión al manómetro, la medición aumentará la presión. Otros medidores que podemos resaltar es la medición de nivel por capacitivo, medición de nivel por ultrasonido y la medición de nivel por radiación nuclear. El capacitivo, funciona mediante la capacidad de un condensador formado por un electrodo sumergido en el medio del tanque y las paredes del tanque. La capacidad del conjunto depende linealmente del nivel del líquido en fluidos no conductores. Se emplea un electrodo normal. La capacidad será
función de la capacitancia del dieléctrico, formado por el gas más el líquido más el de las conexiones. Si el líquido es un conductor por una conductividad mínima, el electrodo se aísla, usualmente con teflón, y se debe añadir entonces la capacitancia del dieléctrico formado por un aislante. Ahí tenemos dos imágenes donde podemos ver un fluido no conductor y un fluido conductivo. La medición por por ultrasonido, este método se basa por emisión de un impulso ultrasónico a una superficie reflectante, la superficie libre, y la recepción del eco del mismo en el receptor, en este caso el retardo en la lectura o la capacitancia del eco depende del nivel del tanque. Podemos ver en las imágenes cómo se vería un sensor de nivel por ultrasonido y en la imagen un montaje como se vería desde de un nivel superior en el aire, desde una alarma montaje lateral y en el líquido cuando ya está indicando continuamente lo cerca que está. Dependiendo de su posición va a reflectar las ondas ultrasónicas. Por otra parte, la medición de nivel por radiación nuclear. Este método consiste en el uso de una fuente de radiación para emisor de rayos gamma y un emisor de rayos para emisor de rayos gamma y un detector de radiación. Dependiendo del sitio en donde se coloquen ambos, la radiación captada por el detector será proporcional al nivel del tanque. Existen dos principios que pueden ser útiles para este propósito. Uno sería la intensidad de la radiación recibida, ya que varía por la proporción inversa al espesor. Este quiere decir la masa de cualquier material interpuesto entre la fuente y el detector. En este caso, se puede usar el líquido como una barrera de espesor variable entre la fuente y el detector. Otra forma de verlo sería la intensidad varía en la proporción inversa al cuadrado de la distancia entre la fuente y el detector. En este caso, el emisor o el receptor se puede colocar en un flotador que se desplaza sobre la superficie libre del líquido. Aquí tenemos dos imágenes donde podemos ver desde la variación desde la distancia y la variación de masa interpuesta. De la diferencia, como podemos ver desde las imágenes, como se puede ver desde la vista del receptor y el emisor. Ok, vamos a empezar con lo que es la parte del contador Geiger. Es simplemente un contador de radiación el cual emite pulsos eléctricos en proporción a la cantidad de radiación recibida. Este detector puede usarse en cualquiera de los dos principios antes mencionados por mi compañera. Podemos encontrar también la celda de ionización de gas, el cual convierte la energía de radiación gamma en una señal eléctrica. Así, una corriente eléctrica será proporcionada al nivel, el cual cuando es expuesto a radiación se ioniza generando iones positivos que son atraídos por el electrodo negativo, para posteriormente esta corriente amplificarse y realizar la lectura con facilidad. Tenemos también los medidores de nivel sólido, ya que en la industria podemos encontrar almacenamiento no solo de líquidos o fluidos, también podemos encontrar sólidos, granulados o en polvo. Este tipo de medición es utilizada en la industria para aquellos contenedores con materia prima o productos finales. Y pueden realizar una medición en punto fijo o en forma continua, la cual con medición de punto fijo, el punto fijo está determinado por el instrumento y estos dan una señal de alarma para controlar la entrada o la salida del producto. A continuación podemos encontrar diferentes ejemplos de tipos de medidores, como lo es el detector de cono suspendido, el cual, como lo muestra la imagen, tiene un cono conectado al cabezal de goma, el cual activa el interruptor. El funcionamiento de este consiste en un interruptor montado dentro de una caja estancada al polvo con un cabezal de goma, en la que se suspende una varilla que termina en cono. Tenemos el de varilla flexible, que es el siguiente. Consiste en una varilla de acero, donde está contenido un interruptor. Cuando los sólidos presionan, aunque muy ligeramente la varilla, el interruptor se cierra y actúa sobre una alarma, que indica el nivel en el que se encuentra.
Tenemos el medidor conductivo, lo cual tenemos un electrodo entre dos placas conectadas a tierra. Cuando los sólidos alcanzan el aparato, se cierra el circuito y se acciona el relé de alarma, como en uno de los ejemplos que ya habíamos visto anteriormente. Tenemos también el detector de paletas rotativas, el cual consiste en un eje vertical dotado de paletas que giran continuamente a baja velocidad, accionando por un motor sincrónico. Como muestra el despiece, tenemos un motor con una base fija de interruptores con el eje de la paleta por la parte inferior. Cuando el soporte choca con el producto sólido, las inmoviliza y gira en sentido, haciendo que la caja de engranes gire en sentido contrario. Tenemos el detector de celda fotoeléctrica, el cual consiste simplemente en un haz de luz que es enviado de forma rectilínea a un detector de luz. Y tenemos el detector de diafragma, conectado también a un interruptor con una salida en una membrana flexible que puede entrar en contacto con el producto dentro del tanque y que contiene en su inferior un conjunto de palancas que son las que se apoyan para activar el interruptor. A continuación explicaremos el otro tipo de detector de nivel para los sólidos, ya sean granulados o en polvo. Estos son detectores de nivel continuo. Estos son capaces de realizar la medida continua del nivel sólido y no solo la medida en algunos puntos determinados, como lo habíamos visto anteriormente en el detector por puntos. Tenemos el primer medidor, que es el medidor de peso móvil, el cual consiste en una pequeña polea que sostiene un peso que va a chocar contra la superficie del sólido. Y una vez que éste invierta su movimiento, va y empiece a subir, empezar a subir hacia la parte superior. Va a indicar el nivel al que se encuentra el sólido almacenado. Tenemos los otros detectores de nivel, el cual es el medidor de báscula, el cual va a tener una tolva conectada al medidor y va a detectar el nivel con el peso de la tolva junto con el del producto. Es muy utilizado porque es sencillo determinar el nivel con este medidor. Y los medidores que también tenemos dentro de esta sección son los medidores capacitivos, los ultrasónicos y los de radiación, cuya función es idéntica al de los medidores de líquido del mismo tipo. Bueno, eso fue todo acerca de los medidores. Gracias por su atención. Este fue todo el equipo número 1.